Hola. Bueno, acá estamos con esta nueva transmisión de Seineldin Vive. Eh, Vamos a esperar. Ahí está Pablo Martínez, Cristian Federic. Muy bien. ¿Cómo va? Bueno, a poquito nos vamos sumando. Javier, Juan Cruz. Hola Martita, Ahí lo estoy invitando a Hugo. ahí estoy Martita, ¿me ves? Hola, te veo perfecto y te escucho fuerte y claro. Bueno, ¿Cómo va, ya, Hugo? ¿Bien? ya haber llegado acá es el 95% del éxito de este ciclo, de esta charla. Ay, antes que nada les quiero contar esto horrible que me pasó la otra vez, que bueno, les prometimos guardar la charla y puse mal el dedo y no guardé la charla. Así que lamento profundamente que les habíamos prometido que la íbamos a subir a YouTube y todo esto y bueno, no sucedió. Pero me estuve entrenando en la semana para hacerlo bien esta vez y que esta charla sí quede, Hugo, guardada en... ¿Qué te Perfecto. parece? ¿Y en qué momento tenés que guardarlo? ¿Ahora ya o al No, final? al final, al final. Al final. Cuando Bueno, bueno, termina, bueno. no voy a tocar nada, voy a mirar bien y cuando me dé la opción de guardar, ahí la voy a guardar para que a todos les quede la charla después. Así que, Perfecto. Martita, si te parece, le recordamos a la gente que nos está escuchando, a todos nuestros compatriotas, en función de que por ahí no, como no se grabó, como bien dijiste recién, como no se grabó la primera charla, por ahí repetir algunas cositas, por ejemplo, de qué se trata esto de las charlas cruzadas y cuál es el objetivo que tiene, ¿no? Entonces, dale, bueno, recordarle a la gente que en la charla pasada, en la presentación de este ciclo, eh, conversábamos con Martita y habíamos concluido que evidentemente desde el punto de vista político nosotros en la Argentina no estamos viviendo una democracia, sino que estamos siendo víctimas de una revolución que en términos teológicos se denomina la revolución anticristiana, o revolución mundial, o revolución socialista, o revolución comunista, como quieran llamarle, que son todos sinónimos, ¿no? Y entonces ese objetivo, esa revolución que tiene por objetivo robarnos la Argentina tradicional, como decíamos la vez pasada, robarnos la patria católica, robarnos la patria sanmartiniana, indudablemente genera actos de resistencia en aquellos que se consideran patriotas y buenos hijos de Dios y se resisten a todo eso. Y este ciclo de charlas que viene de alguna manera a complementar nuestra página y nuestra actividad de Seineldin Vivi, donde hemos desarrollado desde su creación en diciembre pasado del 2020 hasta la fecha el ideario del coronel Seineldin y quienes fuimos sus miembros del Estado Mayor. Bueno, este ciclo de charlas cruzadas tiene como objetivo ayudar a pensar a todos los compatriotas que nos escuchan amablemente y también a prepararnos mejor para llevar adelante esa resistencia patriótica para evitar que nos roben la patria católica y la patria sanmartiniana. Y hoy, en este ciclo, en esta primera charla de este ciclo, este,
¿A quién tenemos de invitado especial, Martita? Lo tenemos al ex capitán Gustavo Brady Obeida, al que voy a invitar, si te parece bien. Dale. Para que nos acompañe, ahí lo invité. Bueno, vamos a Nos ver conocemos si un poco. Si entra Gustavo, ya estamos acá. Muy bien, lo logramos. Ahí está entrando. Querido Gustavo, bienvenido a esta charla cruzada. Lo voy a presentar antes de empezar, si te parece bien, Hugo. Yo no lo estoy viendo a Gustavo, tengo que tocar algo, tengo que hacer algo, no lo estoy viendo a Gustavo. Pero ¿no lo ves? Si él me ve a mí, está bien. Ah, bueno. Yo te veo perfecto, veo la página partida en 3 y nos veo a los 3, así que... Nos ve a los 3. Sí. Bueno, perfecto, Martita. Lo presentamos a Gustavo y después hacemos la invocación religiosa como hacemos siempre. Exactamente. Bueno, Gustavo Luis Brady Obeid, ex capitán del ejército. Gustavo participó en 4 levantamientos y estuvo nada más y nada menos que casi 8 años preso por el último levantamiento del 3 de diciembre, donde compartió muchos años de cárcel con Hugo, con papá y demás, y todos los otros patriotas que estuvieron detenidos. Gustavo además es licenciado en Ciencias Políticas. Además, es ex candidato a presidente de la Nación y a legislador por la Ciudad de Buenos Aires en esa fórmula que te acompañé, Gustavo. y bueno, además Gustavo ha sido empresario, asesor de empresas, profesor universitario, hoy se desempeña como gerente de recursos humanos de un prestigioso sanatorio. Así que bueno, tiene experiencia en muchísimos ámbitos, en lo público, en lo privado, en lo militar, bueno, un lujazo como siempre, y bueno, además es más que amigo, es nuestra familia, así que un placer esta charla con los dos. Así que... Gustavo, ¿vos me estás viendo a mí? Sí, perfecto, yo los veo a los dos. Bueno, entonces, Gustavo, como hacemos siempre, vamos a comenzar haciendo una invocación religiosa y repitiendo. Yo no me canso de repetir las cosas que para mí son maravillosas en nuestra vida, ¿no? Y siempre decimos y recordamos que comenzamos a hacer esta invocación religiosa allá en la cárcel de Caseros, cuando se hizo la primera presentación del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, cuando recibimos las condenas y las sentencias, algunos de nosotros condenados el fiscal pidió la pena de fusilamiento y demás. Bueno, y en esos momentos, todos reunidos ahí en el pabellón 14 de la cárcel de Caseros, reunidos en el medio del pabellón, hicimos esta invocación religiosa que después quedó digamos, como invocación para hacer toda vez que tenemos que enfrentar algún acontecimiento importante. Y ninguna duda que este ciclo de charlas que estamos llevando a cabo, donde estamos preparando a nuestros compatriotas, a todos los patriotas argentinos, a los que quieran vivir como Dios manda para estar mejor preparados para luchar en esta resistencia patriótica, viene muy bien esta invocación religiosa. Así que los invitamos a todos que nos acompañen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y agregamos otra cosa que repetimos y vamos a repetir en cada charla que tengamos.
con esta invocación, como dice nuestro Señor Jesucristo, cuando dos o más se unen para rezar en mi nombre, ahí en el medio de ellos está el Espíritu Santo, y es lo que acabamos de hacer, invocar la presencia del Espíritu Santo, parafraseando a nuestro Señor con un sumo y santo respeto, también decimos que cuando dos o más se reúnen para hablar de las cosas de la patria, una parte importante de la patria está en el medio de ellos. Así que así comenzamos nuestra primera charla de este ciclo con nuestro querido camarada Gustavo Luis Bredio Bey. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien, muy contento de participar de las charlas cruzadas y dentro de este grupo que conformamos de Senieldin Vive, que nos permite llegar a mucha gente y poder expresar, bueno, con bastante continuidad lo que pensamos toda la vida y lo que nos permitió unirnos más allá de cualquier esfuerzo y sacrificio y detrás de la figura de una persona muy especial, muy querida por nosotros, un gran soldado, el coronel Senendí. Así que... Gustavo, perdón, Gustavo, perdón. Perdón, Gustavo, te interrumpí. No, no, dale, dale, a disposición, No, dije. está bien. Bueno, Gustavo, yo que te he escuchado varias veces, bueno, hoy voy a tener el placer de escucharte y bueno, voy a decir algo acá que yo repito siempre entre los camaradas, ¿no? Yo realmente no escucho mucho a los políticos porque no creo en absoluto en casi en ninguno de ellos, salvo alguna rara excepción, puedo creer. Pero en los analistas políticos que uno ve, en los periodistas especializados en temas internacionales, en temas nacionales, en temas políticos y demás, yo veo una tremenda mediocridad cuando escucho sus análisis, una tremenda mediocridad y una parcialidad total y absoluta en cada uno de sus comentarios. Y siempre he destacado, y se lo he dicho a Gustavo, que escucharlo para mí es un placer y hay que tenerlo muy en cuenta porque sus análisis, su experiencia, el haber sido oficial del ejército, su sentido estratégico, táctico y demás, le da una amplitud de criterio que yo no he visto en ningún político, no he visto en ningún político. Y acá estamos hablando entre patriotas y escuchar estos análisis desde la boca y desde la voz de un patriota es realmente un lujo para todos nosotros. Así que, Gustavo, vas a hablarnos de socialismo y de gobierno mundial, ¿no es cierto? Sí, sí. Nosotros siempre hacemos referencia y cuando tratamos algún tema en particular, y en este caso es este el que yo me trato de especializar, en cosas que se venían diciendo y que fueron escritas y que fueron dichas fundamentalmente a través de la figura del coronel Senendín, que siempre habló de estos temas del poder mundial, y que se fue reflejada ya en el año 91, en un trabajo que hizo junto con el equipo militar que se había creado en el penal de Magdalena, bueno, ya estábamos en el penal de Magdalena, 92, fin del 91, 92, y que dio lugar a la aparición de un libro que se llamaba El Nuevo Orden Mundial. Ese librito, que era un libro chico, pero muy importante desde el punto de vista del contenido, ya marcaba el lineamiento de lo que iba a pasar en el mundo. Cuando salió el libro y cuando el coronel lo decía, que lo dijo también en el juicio, hizo varias referencias a los peligros que acechaban no solamente a nuestra patria, sino a las patrias latinoamericanas, hispanoamericanas y al mundo. Muchos se rieron, se burlaron, pareció una locura. Me hizo acordar cuando el coronel en la década de 60, 70, hablaba del peligro de la subversión marxista y de la guerrilla y también se burlaban. Y varios años después, más de 20 años después, la gente reconoció que había sido un error subestimar, y hoy mismo saben que es un error haber subestimado no solamente a la guerrilla armada, sino a la guerrilla cultural.
Y en el 92, cuando sale este libro y del cual vos fuiste partícipe, Pedro Mercado, Adrián Romero Mundani, ese equipo que se armó y Jorge, indudablemente marcaron los primeros pasos escritos de lo que se decía o que subyacía en el inconsciente colectivo de muchos patriotas que veían que no era casualidad que sucedieran los hechos que sucedían, y que más allá de que seguramente rápidamente podían querer descalificarlos porque lo consideran que son confabulaciones falsas, y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, los hechos van mostrando que era verdad, y que era así, y que era tal cual, y quizás mucho más grave. ¿Por qué yo quise llamar, o les pedí que esta charla, que les pido que me interrumpan cuando quieran y hagan las preguntas que quieran? Bueno, Martí. si me permitís, Gustavo, Sí. nada más algo anecdótico para reafirmar un poquito más y recordar, así como un toquecito anecdótico de cómo se confeccionó ese librito sobre el nuevo orden mundial, y que acá sí te voy a pedir que hagas una explicación al respecto, porque esto aconteció en el año 1992, como dijiste, y en ese momento el nuevo orden mundial estaba encabezado, no como está ahora por la corriente, digamos, socialista, comunista, anarquista y todo lo que estamos viendo ahora, sino por la, teóricamente, entre comillas, por la opuesta, que no es opuesta, que era el ala liberal. Eran los tiempos de Menem, eran los tiempos de Bush, eran los tiempos donde el liberalismo estaba totalmente desatado y el nuevo orden mundial estaba en la figura, expresada en la figura del liberalismo, prácticamente del liberalismo. Hay que prestar mucha atención a esto. Y entonces, en ese librito desarrollamos, tal como era el método de tu papá, Martita, que era un estudioso y era una persona que, tu papá era un hombre extremadamente práctico e intuitivo. Era de las personas que me gustan a mí, que no era una inteligencia vallazante, tenía una inteligencia práctica total y absoluta. Y él veía el problema, sabía mirar y veía el problema. Y le dio una estructura al trabajo que después nosotros, los jefes del equipo militar, el mayor Romero Mundani, el mayor Mercado, el mayor Jorge Mones Ruiz, Gustavo aportando desde el punto de vista de la parte política, fuimos armando ese librito, pero con ese criterio, con ese lineamiento. Hoy pasaron más de 30 años y ese librito que hablaba del nuevo orden, hoy es el nuevo orden, pero del otro lado, el que te dije recién. Sin embargo, hay una concomitancia, hay una concordancia entre todo lo expresado que marca perfectamente la unión de las dos ideologías, que son el liberalismo y el comunismo. Así que quería hacerte esta aclaración, Gustavo, por si querés señalar algo al respecto. Sí, lo que pasa es que los hacedores del mundo, los dueños del mundo, a algunos les gusta decir los amos del mundo, van eligiendo instrumentos que se adaptan al momento, a la época y que les son más útiles. A lo mejor yo no lo llamaría tanto liberalismo, sino lo llamaría más capitalismo, que es el modelo económico más que ideológico. Indudablemente en la Unión Soviética y el socialismo, como lo conocíamos, fracasa desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista de la dominación y del control de las masas. Lo lograron durante 70 años y China acaba de cumplir o está cumpliendo 100 años de dictadura y dominación. Y países como Cuba y algunos otros del resto del mundo, con regímenes marxistas totalitarios, se siguen manteniendo. Lo que pasa es que ellos han modificado su pensamiento en lo económico porque se dieron cuenta que no podían subsistir. Y ahí viene la tremenda alianza que se produce entre el capitalismo
y el socialismo, el marxismo, pero disfrazado de muchas maneras: eurocomunismo, socialismo democrático, socialismo a la cubana o marxismo a la cubana, comunismo a lo chino, pero son todas variantes de un modelo de control político y dominación que sojuzga a los pueblos, no les permite rebelarse ni resistirse. La pregunta de siempre: cómo millones y millones de habitantes en la Unión Soviética tardaron 70 años en rebelarse, cómo en China van 100 años de un pueblo que está dominado por una casta poderosa marxista, pero que en la mayoría del pueblo no viven como pregona lo que sería la conducción del partido. La demostración más clara que estos personajes en realidad eran diferentes al resto del pueblo es que cuando cae la cortina de hierro, esos mismos miembros del Politburó de la Unión Soviética pasaron a ser los grandes empresarios rusos. Se quedaron con el petróleo, con las fábricas de armas, con los minerales, y se lo repartieron entre ellos, y ya eran ricos, pero no lo decían, y ahora son ricos y lo dicen, y andan en Europa, y tienen yates, y tienen mansiones y demás. Pero tuvieron que dar ese paso. Se dieron cuenta que si seguían con una política económica socialista, iban a terminar con una rebelión. Y entonces se adaptaron, lo cual les permitió enriquecerse más. Lo que pasa es que se transformaron en grandes potencias. En esto ayudó mucho, y ahí el cambio que se produce en Estados Unidos, fundamentalmente, cuando los empresarios más poderosos, industriales más poderosos de Estados Unidos, traicionan a su propio país y para obtener mayores ganancias deciden irse a China y llevan la tecnología americana a China y después regresan con los productos. Por eso es invasión mundial de productos chinos. Pero eso se lo permitieron los grandes empresarios norteamericanos, los grandes financistas norteamericanos. ¿Por qué hicieron eso? Porque en China la mano de obra era esclava. Claro. Y los chinos, a pesar de que eran comunistas, no les importaba que llegaran los americanos y los europeos a instalarse y que usaran la mano de obra china barata y que ganaran mucha más plata, porque entonces con la mano de obra barata los costos eran mucho menores, a cambio de que finalmente se quedaban con la tecnología, como pasó. ¿Y por qué el odio contra Trump? Yo sé que hay una pregunta dando vueltas si nosotros estamos de acuerdo. Nosotros no estamos ni de acuerdo ni desacuerdo con Trump. Nosotros lo que vemos es que Trump les escupió el asado. Porque cuando se dio cuenta que Estados Unidos estaba endeudándose con China, y que su tecnología se había ido a China, y que los productos volvían, de los mismos empresarios norteamericanos, volvían desde China, con Made in China, y esta gente lo ponía al mismo precio que lo tenía cuando lo fabricaba en Estados Unidos, y que las ganancias eran enormes, Donald Trump le puso un 35% a los aranceles de importación y les pudrió el negocio. Entonces muchos volvieron, pero la tecnología quedó en China. China ganó mucho, claro, avanzó muchísimo tecnológicamente, gracias a Europa y a Estados Unidos, a estas capitales. Y entonces China demostró que ideológicamente es marxista, pero económicamente es capitalista. En estos momentos, China quizás sería el país más capitalista del mundo, porque está siendo la potencia económica más poderosa del mundo. Entonces, los amos del mundo, los dueños del mundo, los que siempre existieron, los llamen como los llamen, Grupo Mindenberg, Berger, otras organizaciones que aglutinan a los poderosos, se dieron cuenta que el sistema democrático que venían pregonando ya no les servía y no les sirve. Porque aparece un Donald Trump, aparece un Bolsonaro, aparece un presidente de Polonia y de Hungría que no quiere seguir las pautas que ellos indican desde el poder mundial y los pueden perjudicar muchísimo. Sobre todo lo que pasó con el aborto, ¿no? Ponele con Donald Trump y cómo se les opuso y le quitó la plata a todas estas organizaciones, Planned Parenthood. Sí, las fundaciones. Bueno, pero eso es parte del plan, porque el plan es un plan siniestro, tiene muchas finalidades y que tiene que ver con el desarrollo de la economía mundial. Porque como siempre, detrás de esto, más allá de razones religiosas que puedan aducirse, ideológicas,
están razones de carácter económico. Y detrás están los que manejan. Y se ha producido una alianza poco común. Los líderes mundiales de los países socialistas, a través de los organismos multilaterales, llámese Naciones Unidas, UNESCO, Organización Mundial de la Salud y muchas otras, han sido absolutamente copadas por el marxismo y por la revolución cultural marxista, que deja de lado la lucha armada en cierta medida que propusieron Lenin y el mismo Stalin, y la guerra de guerrilla y la guerra revolucionaria, para hacer la gran guerra cultural. Y esa gran guerra cultural tiene como aliados a los organismos multilaterales. ¿Qué busca? ¿Qué objetivos se fijan? La destrucción de la sociedad occidental y cristiana. Terminar de barrer con todos los principios que tienen que ver con la moral cristiana, que pasan por la destrucción de la familia, por la reducción de la población, a través del aborto, de los matrimonios estériles, que son los famosos matrimonios LGTB, de la eutanasia. Por eso recientemente, fíjense que el director de la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que la vejez es una enfermedad. Tremendo. Es abrir la puerta a la eutanasia. Y por otro lado, el Congreso de Europa declara que el aborto es un derecho humano y que la objeción de conciencia va a ser considerada un delito por abandono de persona. Es decir, fíjense cómo todo esto, que tiene diferentes líneas de lucha y de ataque, buscan destruir la familia, destruir la Iglesia Católica, pero todas las religiones en el fondo. Lo que quieren crear es una religión sincretista que busque un poquito de cada uno, pero que ninguna pueda desarrollarse, y mucho menos la católica y la cristiana. Eliminar el matrimonio, que ya lo van logrando, ya los jóvenes no se casan, se juntan, y toda idea de sociedad como la conocíamos. Nosotros siempre decíamos, y lo decían los libros y demás, que la familia era la base de la sociedad. Si nosotros destruimos la familia, si nosotros aniquilamos a los ancianos a través de los impuestos o de los sueldos miserables que se pagan, si nosotros liquidamos a los niños por nacer, estamos creando una sociedad raquítica, porque parten estos poderosos del mundo en esta alianza infame con la izquierda, que se presta sin ningún problema, a una reducción de la población inmensa. Pero esto no lo estoy inventando yo. Basta que ustedes busquen las declaraciones de Bill Gates, las declaraciones de Ted Turner, las declaraciones de George Soros, las declaraciones de Kissinger, las declaraciones de Rockefeller, las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud, la organización que fue directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y van a ver que todos coinciden en que hay un exceso de población, que 9.000 millones no es viable, y que hay que reducir casi un 80% la población. Te interrumpo, Gustavo. Sí. Te interrumpo, Gustavo, un segundito, porque vos sabés que me ha pasado a mí personalmente, y seguramente que te ha pasado a vos, y nos ha pasado a todos los que más o menos manejamos estos temas, que cuando hablamos de revolución mundial, de conspiración mundial, de nuevo orden, que en realidad es un nuevo desorden para los que queremos vivir como Dios manda, es decir, se genera en la población automáticamente, en gran parte de la población, como una barrera a no querer creer que lo que vos estás diciendo, Gustavo, es cierto. No, estos tipos son unos fanáticos, nos están inventando cosas, nos hablan de revoluciones, nos hablan de guerras y demás, y nosotros queremos vivir tranquilos, y no lo alcanzan a comprender. Y bueno, y obviamente, porque no lo alcanzan a comprender, es porque así estamos también en el mundo, ¿no? Donde avanza esto a pasos agigantados y donde no hay mucha resistencia. Sí está habiendo cada vez más. Pero bueno, ¿cómo decirle un poco también desde el punto de vista político, Gustavo, a toda esta gente que no deseche todos estos
estos conceptos que son criticados, obviamente, por quienes los quieren llevar adelante como conspiranoicos o algo por el estilo. A ver, antes que conteste Gustavo, antes que conteste Gustavo, vamos a hacer un pequeño break y vamos a saludar, acordate la pregunta, Gus. Bueno, tenemos que saludar a Guido, que nos está viendo desde Concordia, está viendo el vivo, así que bueno, desde la tierra de mi papá, así que le mandamos muchos cariños. También están Juntos por Malvinas viendo el vivo. Y acá hay algunas preguntitas generales que vamos a contestar antes que Gustavo siga contestando. Dice que no se olviden del teniente coronel Héctor Jorge Di Pasquale, héroe del 3 de diciembre. No sé si alguno de los dos quiere decir algo. ¿Cómo los vamos a olvidar de la nutria? Pero por favor, un gran compañero, gran camarada nuestro y que ha escrito unos libros maravillosos, que los tengo acá frente a mí, Crónica de una guerra negada, donde ha hecho un trabajo maravilloso, maravilloso y lo más completo que yo he visto en lo que es fundamentación con documentos de todo tipo, ¿no? Un saludo muy grande para nuestro querido amigo, a quien cariñosamente, desde que era cadete del Colegio Militar, le decimos la nutria, Di Pasquale. Sí, a la 1:30 de la tarde estuve comiendo torta con él en el penal de Campo de Mars. Así que como verán, quédese tranquilo que no nos hemos olvidado. Y otra pregunta dice, ¿cuándo lo van a invitar al mayor Romero Mundani? Ya tiene su turno, ya tiene su turno. Así que sí, Adrián forma parte también del grupo de Zaineldin Vive, así que lo tenemos muy presente. Bueno, muy prontito ahora va a estar también. Acá está, saludos a Leonor de la Espada de Fuego, Marce desde Citibel y Facundo desde Chajarí, Entre Ríos. Así que firme ahí la tierra entrerriana. Muy bien. Ahora sí, Gustavo. Bueno, y yo tengo grandes recuerdos de Entre Ríos cuando estuvimos trabajando mucho allá con el profesor Vergara y tanta gente amiga, mi hermano Fernando, que estuvo también trabajando por allá. Mira, la pregunta parte fundamentalmente de que la gente no quiere creer, porque no si cree es terrible. Es decir, pero no es muy difícil encontrar la información. Ahora por Google, por Wikipedia, por muchos medios de internet, vos ponés el nombre de los personajes y te salen las declaraciones que hacen. Christine Lagarde dijo que era un problema la edad de la gente y que había que buscar una solución para que la gente no viviera tanto. Bill Gates y dijo públicamente lo mismo que dijo Ted Turner públicamente, que hay un exceso de población y que hay que buscar la forma de reducirla. Es decir, ¿y cuál es la forma de reducirla? Y bueno, no le llama la atención que el tema del aborto esté en todos los países del mundo, que el tema LGTB nos lo estén imponiendo a la fuerza a todos, en todos los programas, en todos los gobiernos, sean de liberales o sean de izquierda o populistas, como se quieran llamar, pero todos tienen la misma bandera. No nos olvidemos que acá en Argentina, la ley del aborto, en el gobierno de Macri, el Lipovetsky la presentó, que era presidente del bloque de diputados del PRO, la presentó 2 veces seguidas, y después se cambia el gobierno, viene Fernández y saca la ley. Es decir, ¿cómo? ¿No son tan diferentes el macrismo del kirchnerismo? Pero en algunos puntos no, como el matrimonio homosexual, los derechos LGTB, el ataque contra la Iglesia Católica. Todo eso parecería ser que es común, se lo denomina progresismo. No lo queremos llamar marxismo, no lo queremos llamar socialismo, lo llamamos progresismo. Entonces esto no es que nos guste o no que exista. Y los que somos creyentes también sabemos que Cristo dijo habrá fe cuando vuelva, así que no nos extraña que seamos pocos o que los que no quieran ver sean muchos, o los que se engañen sean muchos. Pero fíjense ustedes, temas loables son usados en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, para atacar y destruir. Nadie está en contra del tema de los indígenas.
pero el indigenismo, como se usa en Chile y en Argentina y en otros países latinoamericanos, para producir los hechos que están produciendo. Nadie cree que las minorías no tienen que ser respetadas, pero no se olviden que la democracia es el gobierno de las mayorías, que respeta a las minorías, pero no es el gobierno de las minorías que le imponen a las mayorías como nos obligan a nosotros. Y acá hay un problema de fondo que a lo mejor lo van a entender, que es el tema filosófico de esto. Acá hay una rebelión. Hay una rebelión que no empezó ahora. La primera rebelión empezó quizás con la Revolución Francesa, cuando se conoció que la autoridad de los reyes venía de Dios. Después vino ese enfrentamiento entre la fe que quisieron llevar adelante, la fe, la ciencia y la razón, que quedó descartada con grandes escritos como lo que hizo el Papa Benedicto XVI, donde demostró que fe y razón son compatibles. Y después vino el ataque contra el orden natural. El hombre era hombre, la mujer era mujer, y ahora resulta que el hombre puede no ser hombre y la mujer puede no ser mujer, y eso es un ataque contra la naturaleza. Entonces, negamos a Dios, negamos la razón, por supuesto negamos la fe primero, y ahora negamos la naturaleza. ¿Y por qué? Porque encontraron la vuelta para destruirnos, que es un problema que no es ni de fe, ni de ciencia, ni de razón, ni de naturaleza, que es el tema de la percepción. Y es gravísimo, porque ya no importa lo que uno es, sino importa lo que uno se percibe. Y uno se puede percibir cualquier cosa. Siempre hubo en la historia de la humanidad gente que se percibió Napoleón o que se percibió una gallina, pero solían estar en el manicomio. Ahora no solamente existen, sino que me obligan a mí y a ustedes padres de familia, a ver a esa persona como él se percibe, porque si no la están discriminando y están cometiendo un delito. Es gravísimo. Qué importante lo que decís, Gustavo, decir, antes esas personas, qué importante, te voy a robar la idea porque es importantísimo lo que acabas de decir. Yo tengo algo parecido, pero no tan gráfico como lo que acabas de decir. Es decir, antes los que se percibían como Napoleón o como una gallina estaban en el manicomio, ahora están en el gobierno. Están en el gobierno argentino, Gustavo. Mirá la importancia de lo que acabas de decir con un gráfico que lo entiende absolutamente, hasta el más negado lo puede entender. Antes estaban en el manicomio y ahora están en el gobierno, están en el poder tratando de influir sobre las personas normales, sobre las personas que somos totalmente normales, tratando de incidir y metiéndonos todo eso todos los días en la cabeza. Importantísimo lo que acaba de decir. Para eso también tienen contestación, porque te dicen inmediatamente, como todo es relativo, y esa es la gran frase del Papa Benedicto, que esta es la época del relativismo. Entonces te dicen, ¿y quién te dice que es lo normal? ¿Y quién te dice que es hombre o mujer? ¿Y quién te dice que un niño por nacer no es un coágulo? ¿Y quién te dice? Ponen todo en duda, pero no a través de la razón, no a través de la naturaleza, no estoy hablando ni siquiera de la fe, lo ponen a través de su percepción individual, absolutamente egoísta y absolutamente al servicio de las bajas pasiones y de los intereses de los poderosos. ¿Y por qué yo saco el tema del aborto, la eutanasia, la destrucción de la familia, el tema LGTB y el matrimonio? Porque hay que unirlo al tema del control de la población y la disminución de la población. Los matrimonios LGTB o los matrimonios que no son entre hombre y mujer son estériles. Por lo tanto, no producen chicos. No nacen bebés. Si hay yo que los matrimonios que sí tienen chicos, les fomento y les propicio el aborto, y si a eso les llevo a que a los viejos hay que matarlos a través de la eutanasia, y si a eso creo pestes y enfermedades y pandemias y guerras y revoluciones y enfrentamientos en las sociedades, porque la grieta no es en la Argentina, la grieta fomentada desde afuera para que nos matemos entre nosotros está fomentada desde afuera y está fomentada en casi todos los países, porque si uno para y mira el mapa, nos encontramos que en Ucrania están al borde de la guerra,
y en el Líbano están en borde de la guerra, y Afganistán está en guerra civil, y Siria está en guerra civil, y de África ni hablan, ¿eh? Y Latinoamérica incendiada, y cayendo todos uno detrás de otro, detrás de gobiernos progresistas, títeres de personajes truculentos, enriquecidos y envilecidos que tienen engañado al pueblo. Y lamentablemente los pueblos no reaccionan. En Venezuela prefieren irse 5 millones de personas al exilio y no plantarse, porque si se plantan 5 millones de personas, estos personajes se tienen que ir, pero no, la gente en esto es cobarde, se va y sufre y no lucha. Y bueno, esto es un poco lo que nosotros estamos llamando, pero esto es gravísimo, porque nunca hubo un acuerdo de este tipo entre los sectores de la izquierda y los sectores más poderosos de la riqueza del mundo. Entonces, indudablemente el enemigo ahora es mucho más grande y estamos más cerca de situaciones nunca vistas. Ahora resulta que el famoso doctor Fauci, que lo tiene de gran asesor, o lo tenía, porque ahora lo está corriendo Biden, y que tanto se burló de Trump porque decía que el virus de la pandemia había salido del laboratorio y él decía que no, que había salido del murciélago y que no. Y resulta que el señor Fauci, ahora aparecieron como 3.000 mails de él, que era copartícipe en el laboratorio de Wuhan con sectores norteamericanos y que se les escapó un virus. Y ya está comprobado en Estados Unidos, ya hay un escándalo bueno, y hay denuncias muy duras. Es decir, acá no hay nada casual. Un virus que además está haciendo enriquecer a un montón de estos personajes con el tema de las vacunas, que nadie sabe nada bien qué está pasando, y cada vez que parece que va a terminar, aparece la cepa no sé cuánto, y otra vez, y ahora dicen que posiblemente va a haber que vacunarse todos los años. Y estas miles, pensá que ya se vacunaron la mitad de la humanidad, 4.500 millones de personas, ¿saben cuánto es eso en plata? Y además cumple el objetivo porque se muere mucha gente. Entonces, guerras civiles, peste, hambruna, toda la política de género que se está imponiendo en todo el mundo. Entonces no es casual. Ahora, hay modelos diferentes. En Europa lo llevan de una manera, que es lo que le gustaría, y acá entra un poquito a la Argentina, a Alberto Fernández. A Alberto Fernández le gusta el modelo de Sánchez de España, o de algún socialista de Europa. Y a Cristina Kirchner le gusta el modelo cubano, el modelo de Venezuela. Esa es la diferencia que tienen, pero en el fondo quieren lo mismo. Por eso puede el señor Alberto Fernández presidir el Foro de San Pablo, participar en el Foro de San Pablo y ahora ser uno de los que preside el de Puebla. Y tienen todo un pensamiento que dice todo lo que hay que hacer, que pasa por lo que está pasando. El otro día salió enumerado en muchos medios, las pautas que fija Puebla ahora, donde el señor Fernández y el chileno y Lula da Silva y Evo Morales y Correa de Ecuador y varios personajes más participan, y donde ellos dicen cómo se va a llevar la revolución adelante, qué es lo que hay que atacar, qué es lo que hay que destruir. ¿Cuándo el marxismo marchó con las banderas LGTB? El marxismo tenía campos de concentración en Cuba y campos de concentración en la Unión Soviética para meter preso a los gays. El Che Guevara lo fusilaba, Gustavo. Es que fue el primer jefe de campos de concentración en Cuba. El primer cargo que tuvo el Che Guevara fue ser jefe del campo de concentración de homosexuales en Cuba. Y ahora la izquierda marcha con el retrato del Che en la camiseta con la bandera del LGTB. Sí, es increíble. No luchaban por los derechos de los trabajadores, no luchaban por la igualdad de clases. Y ahí también tengo una teoría que estoy desarrollando, que era que la revolución cambió la revolución marxista, cambió su forma de actuar y ya no defiende más al trabajador. De algunos pensamientos que vienen de Francia fundamentalmente, el trabajador se ha burguesado para ellos, por lo tanto ya no es más trabajadores del mundo y nuevo. Ya no está más el lema de la unión de los trabajadores por una lucha de clases y para salir adelante. Ellos cambiaron ese paradigma. Ellos tenían en sus regímenes, y en la Unión Soviética sobre todo, lo que llamaban el lumpen del proletariado, que eran los marginados del sistema, que eran normalmente gente que estaba en las cárceles. Pero ellos también los adoctrinaron a ellos.
Cuando el trabajador, que es normal por su trabajo, quiere progresar, quiere tener su casa, se aburguesa. Y acá en la Argentina, el impuesto a las ganancias que se lo ponen a los trabajadores es un castigo para el trabajador. Y la liquidación de los sindicatos, más allá de la corrupción que puedan tener algún sindicato o algunos sindicatos, el castigo que quieren hacer es reemplazarlo por los movimientos sociales. Entonces la revolución para estos personajes, acá y en Europa, ya no la va a hacer la clase obrera, ya la han desechado, la va a hacer el lumpen del proletariado, y por eso acá aparece el batallón militante con los presos, hinchadas unidas, los movimientos sociales, los movimientos piqueteros, todo eso que no tiene trabajo, que es mantenido por el Estado a través de planes, y que pobre gente, muchas de ellas son obligadas a actuar, es la masa crítica que usan para la revolución. Por eso la destrucción sistemática de la clase media, lo que se está viendo ahora. ¿Quién es la clase más castigada? El trabajador. Y cuando hablo de clase media, hablo desde el obrero que se gana un sueldo, hasta el docente, el profesional. Todo eso es una clase media. Pero esa clase que trabaja y que no le gusta que la subsidien ni que le den un plan, sino que quiere trabajar. Y porque quiere progresar, y porque además saben, como decía, por eso a mí, yo me río cuando dicen el peronismo, el kirchnerismo, se nota que no leyeron nada de Perón, porque el lema del peronismo se basaba en el trabajo, no se basaba en los planes. La misma Evita que tanto hablan estos de izquierda, no te entregaba un subsidio, te entregaba una máquina de coser, o te incentivaba a que trabajes. Entonces ni siquiera es justo que usen el tema justicialista, peronista, eso es verso. Esta es la infiltración del marxismo en los grandes movimientos de masas, que se vio en la década del 70 y que después continuó, y por eso se llama la cámpora la juventud, y no se llama la perona, ponele. Porque cámpora, que lo traicionó a Perón y que permitió toda la infiltración del marxismo dentro del justicialismo en el 73, por eso lo echó Perón, y por eso después los echó a ellos de la playa, aunque no les guste. Y en el radicalismo pasó lo mismo, a través que se hace cuando se hicieron socialdemócratas, y uno tenía una vertiente armada muy cercana que era el ERP, y el otro tenía la vertiente armada muy cercana que era Montoneros. Por eso después pasó lo del MTP en la tablada, que es una escisión o una sucesión, no escisión, del ERP, de la guerrilla, y esa tenía una base radical. Sí. Gustavo, ahora que estás tocando este tema del peronismo, te interrumpo un poquito así, poder respirar un poco. El tema de que estamos en una plena revolución lo marca también la realidad y que, como vos decís, la gente no quiere comprenderlo o le cuesta, pero más que le cuesta, no quiere comprenderlo, quiere comprender otra cosa. Es decir, yo nací y crecí en una familia que no era manejado por ideas políticas, sino por el sentido común, y más que nada sobre el bien y el mal, lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que era correcto, lo que era incorrecto. Me educaron en los valores cristianos y demás, pero no en un ámbito político. Pero desde muy chico siempre escuché en conversaciones y demás que incluso en ambientes antiperonistas, que si bien eran antiperonistas, había que reconocerle y agradecerle a Perón que Perón había salvado a la Argentina del comunismo con los gremios, los sindicatos y demás, y con la política que llevaba adelante. Y ahora en el 2021 resulta que nos gobierna un partido que dice que son peronistas y son todos comunistas, y se sacan fotos con la hoz y el martillo. El ministro de Defensa se saca fotos con la hoz y el martillo, el Che Guevara, en fin, y yo creo que si Perón se levantara de la tumba, si Evita se levantara de la tumba, no sé qué haría con toda esta manga de sinvergüenzas que nos están gobernando y que para algunos le hacen creer que es democracia, y esto no es democracia, y es lo que tienen que entender, que es una revolución socialista. El ministro de Defensa con la bandera comunista, con el cartel del Che Guevara, lo están viendo y por ahí la gente se niega a querer creerlo.
se niega a querer creerlo. Nosotros, cuando... Sí, no, Martita, termina, no, porque me hace acordar, sí, cerrá tu idea de que quería contar algo. La idea la cierro así. Me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Es decir, cuando en el ejército, cuando el ejército empezó a perder el rumbo, y se lo empezó a atacar sin sentido, con un despropósito total y además a una institución fundacional de la patria, en el ejército hubo una reacción, y la reacción fuimos los Carapintadas. La reacción fuimos las Carapintadas porque querían apartar al ejército de su deber ser sanmartiniano. Yo me pregunto, los peronistas, ¿qué hacen los peronistas que le llevan el partido al comunismo, al socialismo, a estar en contra de Dios, en contra de los valores cristianos? ¿Qué hacen todos los jueces de la República Argentina que fueron reemplazados arbitrariamente por la militancia de la Cámpora y de este gobierno comunista? No hacen su propia operación dignidad como hicimos nosotros. Es una reflexión que me surge al ver esto, que me enerva la sangre realmente, porque no ves reacción de ningún tipo. Sí, yo quería, sí, que justo lo que los dos dicen me hizo acordar a unos meses, un tiempito antes que muriera papá, que murió en el 2009 y en el 2010 se festejaba el bicentenario, ¿no? Entonces un día le pregunté, papá, ¿y cómo ves esto? Y papá, que ya, viste, no quería hablar mucho el último tiempo, pues se le veía la amargura de que se daba cuenta de que ya todo era tan vertiginoso y se venía encima. Me dijo, para el bicentenario, la Argentina montonera, me dijo papá. Y yo, como se hacía el acto, ya había muerto papá, pero se hacía el acto todo esto que se había puesto en la 9 de julio, ¿se acuerdan? Y toda esta movida, llevé a mis chicos, que eran chicos, y cuando vi todas esas gigantografías que habían hecho y demás, me sentí en eso que uno ve de la Plaza Roja. Fue como esa sensación de que lo que decía papá, que había muerto hace tan poquito, era esto, ¿no? Cómo el marxismo nos estaba invadiendo, supuestamente peronista, y no lo era. Claro, es tal cual lo que ustedes dicen, o sea, refuerzo esto con lo que sintió papá antes de morir, ¿no? Así es. Lo que pasa, la gente se quedó con los símbolos y no con el pensamiento ni la doctrina. Ningún peronista que se llame peronista de verdad puede decir que es peronista si no conoce la doctrina peronista, y ningún radical puede decir que no es radical. No hay una doctrina radical, pero sí hay unas plataformas y unas ideas radicales, pero no conocen nada. Los manejan con los símbolos, los manejan con la marcha, los manejan con el recuerdo, se burlan, porque en realidad ni los cumplen. Yo me acuerdo del famoso tema de cuando Cafiero quiso hacerle un monumento a Perón y la fueron a ver a Cristina, que era presidenta, y dijo, ese viejo de mierda, no le voy a hacer, perdón la palabra, no, ni un peso para ese viejo. Terminó Macri inaugurando miren ustedes, un monumento a Perón. Es decir, esta fue la gran infiltración, y la infiltración no fue solamente en los movimientos políticos, la infiltración fue en el sindicalismo, que el sindicalismo argentino se basaba en la doctrina social de la Iglesia. Por eso se diferenciaba el sindicalismo del resto del sindicalismo del continente. La COP de Bolivia es marxista. El Partido de los Trabajadores de Brasil, de Lula, es marxista. Todos los movimientos sindicales del continente latinoamericano son marxistas, menos era el argentino. Por eso la destrucción de los sindicatos argentinos. Por eso el reemplazo por los movimientos sociales. Por eso el copamiento de algunos sindicatos y la autorización que aparecieran sindicatos por debajo de sindicatos y muchos sindicatos para tratar de licuar un movimiento obrero que tuvo dirigentes sindicales como Rucci y demás, que sabían la doctrina y sabían que no podían ser marxistas, que no podían ser tampoco liberales. El grito era ni yanquis ni marxistas. Decían yanquis por decir liberales o capitalistas. Entonces, y lo mismo pasó en las otras fuerzas, y también se infiltraron en la Iglesia Católica. Y también se infiltraron en el empresariado, por eso esa pelea entre empresarios y demás.
realmente han sido astutos. Ahora, la gente tiene miedo que todo esto sea verdad. Esta es la verdad. ¿eh? Entonces, ¿cuál es la esperanza? Y preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué se puede hacer? Y lo que se puede hacer es unirse. Unirse a través de ideales, unirse para defender la familia, unirse para defender el futuro de sus hijos, unirse para defender la patria y no decir me voy porque no se puede vivir acá. Porque otro de los proyectos es la destrucción de las naciones. Esto ya lo decía Fukuyama, que después se desdijo, pero ahora parece que lo vuelve a la carga el pensamiento. Su famoso El fin de las naciones y el último hombre. Por eso no se habla más de inmigración, sino se llama de migración, porque migran. Y es la cultura que han llevado. Antes había inmigrantes que venían por diferentes razones, llegaban a los países y se hacían miembros de esos países, ciudadanos de esos países, y trabajaban en ese país, se desarrollaba y se instalaba en el país. Y se sentía argentino, o se sentía latinoamericano si vivía en Latinoamérica, o hispanoamericano, que nos gusta mucho más el término. Pero ahora no. Y acá nos lo están haciendo, y lo va a explicar mucho más en la charla que dé, que tiene muchísimo más conocimiento que yo del tema, Patricio Videla, cuando dé la charla sobre la situación del continente. Pero la metodología que se usa en nuestro continente es la revolucionaria todavía. Y lo utilizan a través de los movimientos sociales, a través del indigenismo, a través de los movimientos LGTB, a través de movimientos ambientalistas. Detrás puede haber a lo mejor gente buena o con buena intención, pero se utiliza esa gente. Y están incendiando el continente. Y ahí está Colombia por caer. Y ya cayó Perú. Y ya en Nicaragua están los de esta gente. Y Bolivia. Y próximamente Chile. Y nosotros para ello ya estamos. Y queda Brasil. Pero a Brasil viene lo que está pasando. Sí. En Europa, la acción de estos sectores poderosos se hicieron de otra manera, la invadieron, ya está invadida Europa. Destruyeron toda la civilización europea por culpa de los propios europeos y de sus gobiernos con la inmigración musulmana. Suecia decían que era el modelo, el país socialista, que todos vivían bien. Bueno, ahora saben que Suecia es el país con mayor delincuencia de toda Europa. Le han cambiado la cultura a los países, le han llenado de mezquitas. Y esto también es culpa de los católicos y de los cristianos. Han ido cediendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y recomponer, unirnos, juntarnos, las familias. Ese mensaje de esperanza es central, porque se puede salir de esto. Tenemos que salir, se tiene que dar testimonio y salir. Y ahora te interrumpo un poquito porque tenemos muchos saludos y preguntas y me están llegando acá y bueno, así que tengo que interrumpirte. Bueno, Juane dice que los jóvenes son los que están interesados en estos temas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Saludos a Marcos desde Calafate, a Facu desde Ushuaia, a Majo Ferreira, que es mi amiga, así que le mando yo un besito. Y bueno, y tenemos un abrazo para los tres de parte del Mayor Ferry. Saludos a los tres de parte de Ansar Miranda. Les mandamos muchos cariños. Saludos para los tres de parte de Luis Vázquez. ¿Sí? Y bueno, y hay preguntas. Les pido disculpas si se me pasa alguna pregunta, pero la verdad que son muchísimas. Por ahí me paso alguna. Juan José Vidale dice, aplaudo todos los conceptos, pero ¿cómo generamos un cambio? Mira, el cambio, desde mi punto de vista, se tiene que comenzar a reconstruir desde abajo hacia arriba. ¿Y cuál es lo primero? La familia. Si no logramos reconstruir la familia, si no nos juntamos entre nosotros, si no creamos las comunidades que puedan conectarse en todo el país, y lo estamos haciendo, porque de a poco, yo les puedo asegurar, y Hugo va a ratificar lo que digo, en todo el país. Y lo hemos recorrido muchas veces en estos últimos 20 años, en el caso mío particular, todas las provincias y casi todas las ciudades del país. En todas las ciudades hay gente de bien. En toda gente hay gente preocupada, hay centros de estudio, hay grupos de Malvinas, hay grupos culturales, hay excombatientes.
de diferentes regimientos, como el del 25 en Córdoba, están los movimientos como los de San Juan, los de Córdoba, de San Luis, en Mendoza, en Entre Ríos, en Paraná y en las diferentes ciudades de Entre Ríos, en Chaco. Es decir, en todas las provincias que hemos recorrido hay grupos de gente que comparte el pensamiento y la angustia y la preocupación por la patria. Y bueno, tenemos que hacer esa gran red nacional que no es política partidaria, porque no estamos haciendo política partidaria, estamos preocupados por la patria. Nuestro objetivo es continuar con el legado del coronel Zeynel, que le llevó hasta perder la vida inclusive, por su amor y su deseo solidario de ayudar a los demás y sobre todo de defender a la patria y nuestra fe. Y eso es lo que nos lleva adelante, y eso es lo que nos va a llevar, y lo estamos trabajando, lo está trabajando el grupo nuestro y muchos otros grupos que nos ven a veces como referentes, no en lo político, porque ya hicimos esa prueba. Hoy me preguntaban a quién apoyar, muchos preguntan eso. Miren, los partidos son instrumentos, no son fin en sí mismos. Si el instrumento es útil para servir a la patria, hay que elegir el que tenga los ideales más comunes para nosotros. Entonces, cuando nos preguntan, nos ponen en un desafío de decir tal o cual. Hay gente buenísima, hay gente en muchos partidos, y sobre todo hay partidos provinciales muy buenos, y hay partidos que se están conformando. Bueno, todos los que defiendan estos ideales, estos principios, y que sean sinceros, que no se enmascaren para después terminar vendiendo el partido o entregándose por unas monedas como ya ha pasado, van a tener el apoyo nuestro con todo cariño, con todo afecto. Pero nosotros, nuestro objetivo es salvar la nación. Nuestro objetivo es luchar por la patria. Nosotros somos movimentistas, fundamentalmente. Ahí Hugo quiere decir algo. Agrego a lo de Gustavo, ya no estamos en esa parte política, como dice Gustavo, movimentistas, patrióticos. Lo nuestro es eminentemente patriótico, eminentemente patriótico. Acá está en juego, como dijimos anteriormente, la patria católica y la patria sanmartiniana, y está en todos los argentinos que se sientan patriotas y buenos hijos de Dios, en dar su testimonio para recuperar esos valores. Y el testimonio se da desde todo lo que dijo Gustavo a lo que estamos haciendo ahora nosotros, que estamos dando un testimonio que es tratando de clarificar la mente de muchos compatriotas nuestros, ayudarlos a pensar, ayudarlos a sumarse a la resistencia. Es un testimonio importante que estamos dando, pero hay muchos más testimonios hasta llegar al último testimonio, pero que eso lo dejamos para cuando Dios lo disponga, y que nadie se asuste, porque como decíamos la otra vez, Martita, en la primera charla de presentación, en las invasiones inglesas no fueron los patricios los que vencieron solo a los ingleses, fue el pueblo de Buenos Aires, desde la terraza, los chicos, la vieja, los viejos, tirando aceite, tirando piedra, tirando lo que sea, porque cuando está en juego la patria, todos absolutamente que sean patriotas, tenemos que dar nuestro testimonio, ¿no? Así que bueno, avalando todo lo que dijo, muy bien, y reforzando un poquito, me atrevo a decir esto, sobre lo que agregaba Gustavo. Acá, patriotismo, ¿querés decir algo? Sí, yo iba a seguir leyendo preguntas. No, bueno. Yo quiero aclarar una cosa que es muy importante. También nos quieren hacer creer que esto es una lucha entre ricos y pobres, entre el que tiene una casa y el que no tiene, Hay gente humilde, que es mucho mejor que gente que tiene mucha plata, Nosotros no aceptamos ese tipo de división. No es la división de los que tienen y los que no tienen. La división es entre la gente de bien y la gente de mal. Y la gente de mal hay en todos los sectores, millonarios, ricos, pobres. Es decir, es un tema que no lo podemos llevar a esta lucha de clases que nos quieren llevar. Es ficticia, porque además los que están luchándola son millonarios. Es decir, el otro día le escuché a Cristina decir, porque acá se divide entre los ricos que quieren ser más ricos y nosotros los pobres que quieren que seamos más pobres. Perdone, pero yo sé que son irreductibles esta gente y los que los siguen muchas veces, que no importa argumento que le digas.
No importa argumento, vos le podés decir, mira, son ladrones, sí, pero los otros son más ladrones. Y son corruptos, sí, pero los otros son más corruptos. Y son sinvergüenza, sí, pero son... Es decir, estamos en una competencia en Argentina a ver quién es peor. No obstante, hay muchísima gente buena, muchísima gente, y en el interior del país muchas más. Y en el interior de la provincia de Buenos Aires muchas, y en la capital también. ¿Eh? Por supuesto que ellos actúan con los medios de comunicación. Si ustedes empiezan a ver la campaña que está empezando en los medios de comunicación sobre el tema LGTB, es terrible. Presentando en horarios que no se podría ver permanentemente, hombres besándose, mujeres besándose, pero en medio de un programa común en la propaganda. Es decir, hay una demolición de todos los valores, hay una búsqueda de destruir todos nuestros principios, hay una demolición de nuestra fe. De todo lo que sea bueno, tiene que ser destruido. Porque es la lucha del Bueno, bien y eso el mal, es la lucha del bien y el mal. Y esta lucha tenemos que darle con el rosario, o sea, la oración primero y vamos para adelante a la resistencia, ¿no? Y a defender lo nuestro. Que Así es, Martita. entiendan con la cacerola. Muchos creen que cumplen porque salen y dan 2 cacerolazos. Cuando vengan a ocuparle sus casas, cuando vengan a hacer lo que están amenazando hacer, como lo están haciendo en Colombia, como lo están haciendo en Chile, no alcanzan con golpear la cacerola. Hay que organizarse, hay que estar preparados, hay que tener el rosario en la mano, pero hay que estar dispuestos a luchar. Estar dispuestos a luchar, si no, así es. No hay ninguna duda. Martita, la otra vez también anunciamos que Sí. en las provincias, en las distintas provincias del país, se están organizando círculos nacionalistas que están convocando a gente como la que estamos haciendo referencia acá en esta charla, a patriotas que quieran colaborar y que quieran dar testimonio y se juntan, forman un círculo, establecen una resistencia, hacen una marcha contra el aborto, hacen una marcha contra la LGTB, hacen una marcha contra todo el despropósito del gobierno que quiere imponer, hacen una marcha por reemplazos de jueces que son probos y quieren administrar justicia como Dios manda y no reemplazarlos por jueces militantes como está ocurriendo. Vamos a tener una charla, Martita, con Sí. gente del foro nacionalista, interprovincial, que nos va a explicar y le va a explicar a la gente, incluso para que se sumen en distintas provincias a formar círculos, esos círculos nacionalistas de resistencia, círculos que estén compenetrados con los valores cristianos católicos y con los valores sanmartinianos, ¿no es cierto?, para dar pelea en esta lucha. Entonces vamos a tenerlo, no sé exactamente en qué fecha, pero está programado también traerlos para que nos vengan a hablar de eso. Y estoy seguro que de esos círculos nacionalistas, Martita, pues nosotros estamos viejos ya, van a salir muchos líderes. Van a salir muchos líderes jóvenes que tienen un entusiasmo tremendo por poner a esta Argentina de pie. Gracias, porque la verdad que yo los he puesto a ustedes en todo esto de Seineldin Vive y estar acá porque ustedes realmente son un ejemplo y bueno, los chicos jóvenes, por eso Instagram tiene que estar, conocerlos, ver que se puede, que el camino es difícil, es duro, nadie dice que el camino de la patria, primero el camino de la fe no es fácil, el camino de la patria tampoco es fácil, pero bueno, es la lucha que hay que dar y es la que realmente nos llena el alma, ¿no? Al final del día nos llena el alma. ¿Qué hice hoy por Dios y qué hice por la patria? Tal cual, tal cual. Para cerrar mi participación, quiero decir de que la gente tiene que saber que vamos a ser perseguidos. Pelear contra este monstruo que no es nacional, que es internacional, que es poderoso, que cuenta con los medios de prensa, que va a descalificar a cualquiera que se oponga al modelo que quieren imponer, va a ser perseguido. Y que lo único que nos puede llevar adelante es estar unidos, con la oración y con el deseo de pelear por nuestra patria. Por nuestra patria y por lo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, los que ya tenemos nietos.
esta es la Argentina que nosotros le estamos dejando si no cambiamos y nos ponemos en disposición de luchar. Y se puede luchar, yo no estoy hablando en este momento de la lucha armada, sino estoy hablando de luchar poniéndose de frente a cada posición injusta que quieren imponer, como se ha hecho en todas las marchas contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, contra el ataque contra la iglesia, con la prohibición de poner crucifijos en los lugares públicos, con las mentiras de los desaparecidos, de los 30.000, que no se puede decir ahora que no eran 30.000 porque es un símbolo, no importa la verdad, acá la primera víctima de todo esto es la verdad, por nuestros camaradas que están presos, que llevan años y años en prisión preventiva sin condena. Hay algunos que llegan a tener 16 años de prisión preventiva y estamos preocupados porque los presos comunes o porque el señor Vudú no puede estar preso porque tiene hijos y tienen hombres de 90 años presos, más de 600 muertos en las cárceles, abandonados. Es decir, realmente por ellos también peleamos. Por ellos también peleamos. Porque todo si nosotros no defendemos, bueno, y además, miles de millones de dólares pagados sin vergüenzas, que lamentablemente ganaron. Y esa es la conclusión. A veces creen que se gana y no se gana. Bueno, esto fue un ejemplo, lo de la década de 70. No se gana. Ellos ganaron y desde el poder que detentan van a hacer todo lo posible por enriquecerse por un lado, ya lo hemos visto con este dinero, y por cambiar la historia, y por escribir la historia como a ellos les gusta. Entonces yo no los quería dejar de recordar también porque muchos de ellos comparten nuestro pensamiento. Acá no hay división dentro del pensamiento de amor a la patria y a Dios. Las divisiones serán menores y cuando llegue el momento tenemos que estar todos unidos. Así que bueno, yo les agradezco mucho la charla, que me hayan permitido llegar a la gente y que tengan éxito en las siguientes charlas, que tienen unas cuantas y muy interesantes. Sí, gracias. Y vos tenés otra, Gustavo, no te despidas tanto que tenés otra charla ya en carpeta, ya tenés otra charla, ya vamos a ver cuándo. Pero bueno, un placer enorme de tenerlo, sí. ¿No es cierto, Martita? A Gustavo, ¿qué te parece? Un lujazo. Que nos dio el marco general, hablando de la revolución a nivel mundial en términos políticos, y de ahí ya empezamos a bajar. En la próxima charla vamos a hablar seguramente del marco regional, y lo vamos a tener de invitado especial a Patricio Videla Balaguer, que se ha especializado en el estudio de la guerra social, y nos va a hacer un panorama muy detallado de todo lo que se vive a nivel regional, y así nos vamos a ir aproximando hacia nuestro país para tratar después, en definitiva, todo lo que nos está ocurriendo con esta revolución en la cual estamos inmersos. Así que bueno, para nosotros sería todo por el día de hoy, Martita. Esperá que hacemos los últimos saluditos porque... bueno, no me quiero olvidar, acá había de saludos desde la Patagonia, que Dios los bendiga, saludos desde Radatil y Chubut, qué lindo, acá hay cosas muy lindas para ustedes. ¿Se imaginaron alguna vez que iban a ser semejantes héroes y carapintadas hablándonos por Instagram? Esto es un regalo impagable. Así que saludos de Matías Luque también y Filomena Marcos. Así que bueno, ha sido un placer como siempre y charlar con ustedes, aunque no estemos por Instagram, siempre es un placer. Tantos años juntos con todas las familias de ustedes y todos nos han hermanado, así que somos familia y bueno, un placer. Siempre han sido todos ustedes un ejemplo enorme para mí de virtud y de patriotismo, de todo, así que estoy bendecida también de haberlos conocido a través de papá en todos esos años tan duros, pero tan llenos de amor a la patria y a Dios, así que un placer. Los quiero mucho. Muchas gracias. Somos familia, Martita.
Somos Así es, familia, así es. somos familia. Bueno, un abrazo grande, Martita, viva Cristo Rey, viva María Reina, por Dios y por la patria. Viva la patria, viva también la Virgen que no la habíamos nombrado. Y ahora voy a tratar de poner bien el dedo para que esta charla quede guardada como Grabada, claro, corresponde. menos mal que te acordás. Muy bien, muy bien. Les mandamos y les agradecemos mucho a todos. Muchísima gente ha estado pendiente de la charla todo el tiempo, casi 80 personas todo el tiempo o más. Así que bueno, les agradecemos a todos y después lo podrán ver, si Dios quiere, a la charla. Bueno, un beso grande y muchas Chao, gracias. Martita. Hasta luego, hasta Chau, luego. chau.